Muy buenos días. Este video corresponde a la asignatura de Matemáticas 2, elaborado por la profesora Inés. El tema que se abordará es el de las propiedades de los polígonos. Aunque aprender geometría y el estudio de los polígonos puede parecer no tener conexión o relación con la realidad, la geometría se aplica en cada una de las áreas o cosas que nos rodean. Así, podemos ver un polígono en la naturaleza, en el plano de una casa en construcción o un billete. Los ejemplos son fácilmente observables y la utilidad de la geometría es netamente aplicable a la realidad. Pero, ¿qué son los polígonos? Los polígonos son figuras geométricas que tienen como característica la unión de diferentes líneas consecutivas a las que se denominan lados. Estos lados forman una figura geométrica cerrada. La palabra tiene un origen griego, polúgonos, y deriva de la palabra poli, que significa muchos, y gonos, que significa lados. Las figuras geométricas presentan diversas características que deben cumplir para que se considere un polígono como tal. Estas características o elementos de los polígonos son los lados, que son los segmentos que limitan y forman el polígono, los vértices, que son los puntos donde se unen los lados, los ángulos, son las regiones que forman dos lados al cortarse y podemos hablar de ángulos tanto internos como externos. Las diagonales son los segmentos que unen vértices no consecutivos. Y el perímetro, que es la suma de las longitudes de todos sus lados. Podemos clasificar a los polígonos por su forma y por la medida de sus lados y ángulos internos. Por su forma tenemos al polígono convexo y al polígono cóncavo, y por la medida de sus lados y ángulos internos, al polígono irregular y al polígono regular. El polígono convexo es aquel en los cuales todos y cada uno de sus lados unidos forman un ángulo de 180 grados sobre el plano, con el fin de poder así distinguirlo de la gran cantidad de polígonos que puedan presentarse. En las figuras del lado izquierdo de la pantalla se muestran algunos ejemplos. Por otro lado, el polígono cóncavo son aquellos que están caracterizados por la presencia de un ángulo interno mayor a 180 grados. Por lo general, estos polígonos no presentan una forma definida en su interior. Sus lados parecen unidos, pero muchos de ellos presentan una dirección inexacta, de modo tal que plantean una figura de dificultoso análisis. Ejemplo de ellos se muestran en la parte derecha de la pantalla. Por otro lado, el polígono irregular es aquel cuyos lados no presentan una medida igual, sino que por el contrario presentan todos medidas desiguales. Su conformación se hace solo por medio de la unión de los puntos que permite identificarlos como vértices. Para los polígonos regulares son aquellos mayor recurrencia en el mundo matemático, los cuales presentan todos sus lados iguales. Ejemplos de ellos están en la pantalla. Del lado izquierdo están los polígonos regulares y los polígonos irregulares se encuentran del lado derecho. La geometría estableció una categorización de cada uno de los polígonos regulares, fundada en la cantidad de sus lados. Los triángulos, por presentar 3 lados, los cuadriláteros, que presentan 4 lados, los pentágonos por tener 5 lados, los hexágonos 6 lados, heptágonos 7 lados, octágonos 8 lados, nonágonos 9 lados, decágonos 10 lados, endecágonos 11 lados, dodecágonos 12 lados. Los polígonos regulares presentan algunas propiedades. Una de ellas nos dice que un polígono con n lados tiene como suma de sus ángulos interiores la siguiente fórmula: 180 grados multiplicado por n menos 2. N se refiere a los números del lado del polígono. Un ejemplo sería calcular la suma de los ángulos interiores de un hexágono regular.
aplicando la fórmula, y repito, donde n es igual a 6, la suma de los ángulos interiores quedaría de la siguiente manera: 180 por 6, porque es un hexágono y tiene 6 lados, menos 2, que es por parte de la fórmula, sería igual a 180 por 4. 180 por 4 nos da un total de 720. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de un hexágono es igual a 720. Si el polígono es regular y se desea calcular el valor ya no de la suma total, sino de cada ángulo interior, basta con dividir de la siguiente manera: n, que repito es el número de lados, menos 2. Todo esto lo multiplicamos por 180 grados y lo dividimos nuevamente entre n. n, el número de lados. Va a depender del polígono que estemos haciendo el cálculo. La segunda propiedad nos dice que la suma de los ángulos exteriores de un polígono regular es igual a 360 grados. La fórmula para encontrar cuánto mide cada ángulo de nuestro polígono sería la siguiente: 360 grados entre n. n es igual al número de lados. Un ejemplo es: calcula la medida del ángulo exterior de un octágono regular. Si aplicamos la fórmula nos quedaría en 360 grados entre 8, porque es un octágono y tiene 8 lados, y sería igual a 45. Por lo tanto, cada ángulo exterior estaría midiendo 45 grados. En las figuras que observamos, el triángulo equilátero, dividimos 360 grados entre 3, porque son 3 lados los que tiene nuestro triángulo, y nos quedaría cada ángulo exterior de 120 grados. Del lado derecho tenemos un rectángulo. Aplicando la misma fórmula, 360 grados entre el número de lados, en este caso sería 4, nos da como un total de 90. Esto es fácilmente observable porque los ángulos, si prolongamos las líneas, los ángulos que forman son de 90 grados, es decir, rectos. La tercera propiedad nos dice que el total de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados se obtiene con la siguiente expresión: d es igual a n por n menos 3 sobre 2, donde n, repito, es el número de lados. Nos piden como ejemplo encontrar el número de diagonales que se pueden trazar en un octágono. Como un octágono tiene 8 lados, vamos a sustituir en la fórmula. d es igual a 8 por 8 menos 3, todo sobre 2. Nos da como resultado 20. Si observan la figura que está en la parte de abajo y cuentan las diagonales, se darán cuenta que efectivamente son 20 las diagonales que se forman en este octágono. Y lo mismo sucederá con alguna otra figura. Lo único que hay que hacer es sustituir el número, la letra n por el número de lados de nuestro polígono. Por último tenemos a los poliedros. Los poliedros son cuerpos geométricos limitados por caras planas o polígonos. Los polígonos ya sabemos cuáles son. Estos se dividen en prismas y pirámides, y en los poliedros regulares, que son el tetraedro, el octaedro, el cubo, el dodecaedro y cosaedro, por mencionar algunos. Los elementos de los poliedros son cara, que es cada polígono que limita el poliedro; las diagonales, que son segmentos que unen dos vértices no consecutivos y que, a diferencia de los polígonos, que no es uno tras otro, es salteados, como bien lo dice, son no consecutivos. El vértice, donde concurren 3 o más caras, es decir, donde se unen; y la arista, que es el lado de cada cara. Por último, te dejo este cuadro donde se clasifican a los polígonos según el número de lados. En la columna de lados hay que anotar de qué tipo de polígono se trata. En este caso tenemos el ejemplo de, son 3 lados, es un triángulo; 4 lados, un cuadrilátero; 5 lados, un pentágono, etcétera. La suma de sus ángulos internos, eso lo calculamos con las fórmulas que ya previamente te di, al igual que la suma de los ángulos externos y el número de diagonales. Esas 3 fórmulas están en el video para que consultes y resuelvas, llenes la tabla, la complementes y me la envías, una captura de pantalla, y me la envías junto con la actividad que dejo en la carta descriptiva. Ahí también te indico lo que tienes que hacer con este último cuadro. Por mi parte sería todo, y espero que
no haya ninguna dificultad para que resuelva los ejercicios. En todo caso, me escribes, me mandas un correo y trataremos de que pueda de resolver tus dudas. Gracias.